sorpresa porque lo íbamos a llamar, lo íbamos a videollamar y lo encontramos acá en vivo a Nacho Maestegui. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo Matías, bien, entendí que era presencial, por eso, pero también un placer verlos. ¿Venís de lejos? Vengo de la otra punta, cerca del barrio La Malia. Sí, había arreglado una reunión con vecinos que la adelantamos un ratito para poder estar acá, pero siempre entendí que era presencial. Sí, Bueno, siempre es mejor lo presencial. sí, Que lo coincido. virtual. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Con mucha actividad. Antes de que empezáramos al aire te contaba que es una actividad que a mí me gusta mucho, que es estar en la calle y una vez que arrancás parece que los vecinos se comunican entre sí y que vino y bueno, pasó tal cosa y se comparten el teléfono. A mí encantado porque me gusta y me parece que una de las cosas más lindas que tiene este lugar es ser un facilitador y tratar de ir generando soluciones. Recién decías barrio La Malia. ¿Tenés una agenda o vas donde llaman? No, trato de ser ordenado, de tener una agenda, de armarla con tiempo, porque si no es imposible, Mati. Incluso si no me voy agendando las cosas, después es muy difícil porque se te van cruzando otras nuevas necesidades. Me manejo con una agenda siempre. ¿Y cuál es el planteo generalizado? O si es que hay uno, o son puntuales. No hay uno en particular. Cada barrio tiene sus propias necesidades. Sí, como hemos hablado en alguna oportunidad, hay algunos temas que son comunes. Que tienen que ver con... En algún momento era más inseguridad, hoy te diría que son más cuestiones económicas y algunas de resolución municipal, la gran mayoría no, pero uno trata de ir generando herramientas alternativas. Después cada barrio tiene sus características. Estuve el sábado a la tarde un buen rato con vecinos de Procrear. Les había prometido una visita para retomar un contacto que teníamos desde hace tiempo y bueno, ahí estuve. Volvemos a juntarnos este sábado que viene a la tarde. Ahí ya con más cuestiones puntuales de ese barrio, bueno, pero no, en general, más allá de que hay algunas temáticas que son comunes, cada barrio es un mundo. ¿Es un mundo? Sí, totalmente. Tienen sus propias temáticas, sus propias inquietudes. Exactamente. Obviamente que no estamos hablando de 100 temas distintos, sino que se repiten, incluso muchas veces, yo digo que ya los temas dejaron de tener jurisdicciones, dejaron de ser provinciales, municipales o locales ya para el vecino y me parece que está muy bien, son todos municipales. Y en todo caso nuestra responsabilidad es, en lugar de ir a explicar que es responsabilidad de la provincia, es tratar de resolverles el tema. ¿Y cómo puede hacer el municipio ante situaciones de economía o situaciones de seguridad? ¿Qué respuesta se le puede llegar a dar? Mira, en términos de economía, los programas que tiene el municipio son programas de formación, de empleo, a través de nuestra dirección, todo lo que es emprendedurismo. Bueno, muchas veces esas son alternativas para gente que está en determinada situación. Obviamente hay cuestiones de la economía que nos superan, de la macroeconomía, claro, sobre todo, y Pergamino no es ajeno. Eso, yo digo, lo que estamos viendo en el comercio minorista es la foto de lo que nos está pasando a nosotros en nuestras casas también, ¿no? Esa caída en el consumo no es ni más ni menos que le pasa a la gente en su casa y que tiene incluso una repercusión en la recaudación del municipio. En herramientas de seguridad ahí sí ya es mucho más amplio, porque como te digo, ya hemos dejado de hablar de las cuestiones provinciales y le estamos poniendo el cuerpo a todos los temas, absolutamente a todos, Mati, sabiendo que nuestra mirada tiene que estar puesta en lograr finalmente esa descentralización, que la policía dependa del municipio. No hablo de Pergamino, hablando de la policía general, de la provincia de Buenos Aires. Debería dejar de ser una policía provincial para ser una policía municipal, independientemente de qué municipio estemos hablando. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, porque nadie conoce mejor la realidad que nosotros. Yo y como voy a los barrios me doy cuenta que nadie conoce mejor la realidad de ese barrio que los propios vecinos. Yo puedo tener, por eso también me sirve mucho ir, me enriquece mucho ir a ver qué pasa en ese lugar, porque una llamada telefónica o que alguien te lo cuente no es lo mismo que estar en el lugar, y me parece ridículo que hoy estemos tratando de coordinar acciones de seguridad en 135 municipios desde La Plata. Claro. Me parece que ya eso requiere de una... No quiero ser ingenuo, entiendo que hay un montón de intereses, hay un montón de cuestiones por resolver, pero yo creo que esa es una lucha que hay que seguir dando hasta que logremos que la policía las maneje cada intendente. ¿Ves eso posible en el corto plazo, de acuerdo con cómo se maneja provincia?
Yo no veo nada imposible, veo algunas reacciones de la provincia y creo que no va a ser una pelea fácil, por lo menos con esta administración actual, con este gobernador en particular, me parece que no va a ser fácil, pero creo que es una lucha que tenemos que dar todos, porque me parece que más allá de que Pergamino tenga un signo político determinado, yo creo que si le preguntás a los 135 intendentes te van a responder lo mismo. Los que están en la primera línea de fuego son los intendentes. Los que tienen que dar respuesta al vecino son los intendentes y para eso necesitan las herramientas. Claro. Yo no puedo estar todo el tiempo, como te decía, la conversación de que este es un tema provincial para mí ya no es válida. Porque el ya vecino pasamos esa etapa de explicación. Desde mi punto de vista sí. Sí, porque esa explicación que puede ser verdadera al vecino no le soluciona nada. Claro. Entonces yo lo que hoy necesito es buscar la solución, es generar la solución. No dar una excusa de por qué no lo puedo hacer. Yo tengo que hacer que sea posible. A veces es con recursos, a veces es trabajando de manera coordinada, pero nunca es lo mismo cuando vos tenés el recurso y tomás las decisiones y cuando todo el mundo trata de poner la mejor voluntad posible. Nunca es igual. Incluso también te pones en el lugar de dar la respuesta. Decir, bueno, yo soy el que te doy la respuesta. Sí, exacto, pero que me parece que la respuesta la tengo que dar yo. Aunque yo no tenga todas las herramientas para darla, creo que la responsabilidad de darla es nuestra como municipio y creo que el vecino con toda razón nos la exige a nosotros. Porque en el mejor de los casos, mirá, yo te voté a vos. Yo no voy a ir a hablar con el gobernador, hagan ustedes las gestiones. Claro. Pero para terminar con esa discusión y lo engorroso que es ir a hablar con un gobernador que no te atiende, yo quiero que esa discusión se simplifique y que entonces la policía sea una policía pergaminense. Manejada por pergaminenses, pagada por pergaminenses, pero que tomemos nosotros las decisiones en función de la necesidad y la demanda. En la campaña del año pasado, Javier Martínez, en una entrevista acá, también había hablado con la misma lógica de la educación, o al menos del manejo de algunas cuestiones relacionadas con el personal, con ausencias, que pasa lo mismo que en la policía, que hay un ausentismo importante, docente y policial en general. ¿Cómo ves ese aspecto para ser manejado por el municipio o si te parece tal vez que eso por el momento no? No, coincido. Coincido sobre todo porque para mí la educación, Matías, es uno de los ejes fundamentales para que nosotros apuntemos a ser una sociedad mejor formada, con mejores herramientas. Creo que la educación es clave. Yo soy un poquito más ambicioso inclusive. Javier es más realista porque hace 10 años que es intendente y eso le ha enseñado mucho. A mí me gusta pensar en grande y me parece que, yo si tuviera que ser realista por ahí estaría más de acuerdo con él. Si quiero ser más ambicioso, me gustaría pensar incluso en desarrollar un sistema de educación local de calidad. Municipal. Exacto. O de local, calidad. claro. De calidad. Municipal de calidad, porque yo lo que veo es no solo una gran deserción, sino una muy baja calidad educativa en lo que es la educación pública en general, que muchas veces hay vecinos que tienen la posibilidad de resolverlo en el sector privado, pero no todos, sí. Mucho menos en un momento como este. Y a mí me gustaría, aunque sea con un alcance limitado, empezar a pensar en una educación local de calidad, para que ese vecino que no puede acceder a un colegio privado tenga las mismas posibilidades. Claro. ¿Cómo anda el consejo, Nacho? Tienen la próxima sesión el martes que viene, ¿no? Tenemos el martes que viene. Bueno, arrancando un año complicado, Matías. Complicado porque yo siempre estuve pensando en que esta conformación no tenía por qué alterar y que el consejo siguiera siendo un consejo responsable, que empujara los temas de los vecinos, los que son de interés local. En las primeras sesiones no voy muy bien con esa dinámica. ¿Se transformó un poco en un mini congreso en cuanto a las discusiones? No, eso se sostiene, nunca cambió. Lamentablemente no cambió con esta conformación. Lo que sí me parece es que, al contrario de eso, se han empezado a meter más las cuestiones políticas y los intereses individuales y estamos frenando cosas que son de interés para la ciudad, para los pergaminenses, para el progreso que todos esperamos y en lo que depende del Consejo Deliberante. Se ha instalado una dinámica que no me gusta. Yo estoy, probablemente no me hayas visto en este rol, pero estoy un poco más enojado de lo que se me conoce porque veo que se ha empezado a naturalizar de personas que tenemos responsabilidad, no me hago cargo de eso, no hablo en primera persona, pero digo, tenemos mayor representación, se ha empezado a naturalizar la mentira, la comunicación de cosas que no son reales, la confusión al vecino.
tengo algunos ejemplos Eso puntuales. te iba a preguntar, para llevarlo a lo Y concreto. vamos a lo concreto. Volvieron a decir que había que pagar para usar la pista de atletismo. Están hablando de cuestiones que no son reales y que lo peor es que quienes las dicen saben que no son reales. El otro día se votó una ordenanza donde nosotros los concejales fijábamos el salario de los empleados municipales por el resto del año. El vecino no tiene por qué saberlo, probablemente el empleado municipal tampoco, pero eso no es una potestad del Consejo Deliberante. Nunca lo fue, no lo es en este momento. El presupuesto del 2026 ya se aprobó el año pasado, entonces me parece que a sabiendas hacerle creer al empleado municipal que a fin de mes va a cobrar un salario distinto del que ya se había acordado en paritarias o del que ya se había decidido de antemano, me parece que no está bien. No está bien porque eso genera una expectativa en momentos de muchísima necesidad, pero sobre todo porque, nosotros no tenemos el poder de tomar ese tipo de decisiones desde un Consejo Deliberante, y las personas que votaron a favor, que por suerte no fuimos todos, pero que votaron a favor de esa ordenanza, lo hicieron sabiendo que esa era una ordenanza que era absolutamente ilegítima. ¿Vos decís que fue más demagogia que otra cosa? Y absolutamente, claro, pero además hay que ser muy cuidadoso con esas cosas. Nosotros votaron y aprobaron, porque nosotros no teníamos los votos para impedir que eso pasara, votaron una ordenanza que es absolutamente ilegal, que viola leyes nacionales y provinciales, Matías. ¿Y eso cómo va a seguir su curso? ¿Va a ser vetado? ¿No va a ser? Y ¿Cómo claro es que sí, pero no por una cuestión de que es una decisión política del intendente. Yo creo que una responsabilidad del intendente, porque el intendente estaría incumpliendo tanto como los concejales que cometieron ese error o lo hicieron voluntariamente si dejara que esa ordenanza se promulgue. Si esa ordenanza se transforma en una ley, es ilegítima por donde lo mires. Porque viola leyes provinciales, nacionales, viola la ley orgánica de las municipalidades, que es la que nos dice cuáles son nuestras competencias, cómo nos tenemos que manejar. Yo quiero pensar que los concejales que votaron la ordenanza no tienen semejante nivel de desconocimiento, pero entonces llego a la conclusión que es peor, que es utilizar políticamente un tema muy sensible y generar una expectativa en el empleado municipal de que realmente a fin de mes iban a tener otra cosa. Es una nueva faceta, Nacho, que no conocíamos tuya, de ponerte más estos temas al hombro y decir, bueno, yo no me gusta esto que se está dando. ¿Es por un cambio tuyo o por un cambio en esto que mencionábamos recién de cómo es la dinámica? Porque por ahí pasa eso, estamos a 2 años de las elecciones y algunos ya se empiezan a perfilar. No. Y empiezan a decir, bueno, yo... No, quiero ser muy claro, Matías. No por vos, Para sino mí, porque... No, pero quiero ser muy claro desde ese cambio que marcás. En realidad no hay un cambio. Yo soy muy claro en lo que me parece que está bien y lo que no. Quiero ser muy claro en eso. A veces uno puede confundir que porque uno no se enoja o no grita o no plantea las cosas de determinada manera, se confunde con falta de convicciones o de firmeza. No, yo quiero ser muy claro en lo que me parece que está bien y lo que está mal. Por eso vos me preguntaste cómo veía este nuevo consejo. Lo que vi hasta ahora me gusta bastante poco. Yo espero que mejoremos en lo que queda del año, porque me parece que si no vamos a estar defraudando más a la gente que ayudándola. Claro, sí es. Yo lo que charlábamos la otra vez es que por ahí uno tenía la sensación, a partir de la nueva conformación, que se formó más un consejo, por eso te decía congreso, como más mediático, más para la tribuna, que incluso existe la tribuna porque cuando uno va encuentra tribuna de distintos partidos, un consejo para el reel se ha armado, para el TikTok, para intervenir muchas veces en cuestiones nacionales, y después si eso tiene una conducción, digamos, se sigue por el ámbito legislativo o no, mucho que no importa. Lo importante es el reel, el video, sentar posición, y se ha transformado. También incluso se ha incrementado el nivel de insulto, de violencia dentro del Consejo. No sé cómo lo ves. Sí, tenés razón. Todos sabés que ese no es mi perfil. Yo he sido muy crítico siempre. Al contrario de eso, entiendo que estamos en una sociedad que está pasando por momentos muy difíciles, desde lo económico, desde lo social. Entonces digo, quienes tenemos mayor nivel de representación y de responsabilidad tenemos que ser prudentes. Tenemos que tratar de transmitir prudencia, no echarle más nafta al fuego. Yo jamás critiqué la dinámica de otros concejales. Me parece que yo tengo la propia y trato de transmitir eso al bloque que me toca presidir. Que no quiere decir que tenga la verdad, pero tengo muy claro qué es lo que no me gusta, y lo que estoy viendo no me gusta, Mati. No me gusta
no me gustan las puestas en escena, no me gusta el consejo a través de las redes sociales. Si podemos comunicar y ser muy claros en los mensajes, bienvenido sea, pero lo que no me gusta, y en esto vuelvo a repetirme un poquito, no me gusta la mentira. No me gusta la mentira y está muy claro que en muchos temas se están dando esos formatos. Nacho, cambiando de tema rotundamente, cuando pensábamos la nota con vos, un poco la excusa era charlar sobre la obra de Irigoyen. Si bien, digamos, la primera persona en la que pensamos fue Esteban, porque es una obra pública, digamos, una obra de desarrollo urbano. Pero me dijeron, nuestro productor estrella me dijo, pero ¿por qué no llamamos a Nacho, que tengo la información de que se ha recorrido Irigoyen, se la sabe de memoria? Creo que te podríamos preguntar qué negocio hay en cada cuadra y lo podrías nombrar. ¿Qué estás haciendo en Irigoyen? En Irigoyen empecé a detectar alguna necesidad hace 1 mes y medio, 2 meses. Ahí saben que se estaba haciendo, el año pasado se inició una obra muy importante. ¿Qué era eso? ¿Querés contar? Es la obra de desagües pluviales del ramal norte, que es muy complejo de explicar porque tendríamos que verlo en un mapa, porque si recuerdan el año pasado se avanzó sobre Ugarte primero, sí. En paralelo se iba haciendo sobre una zona del barrio Hernández, bueno, sí. Todo tiene que ver con obras que no se ven, que van a favorecer los desagües. El año pasado iniciaron otro de los ramales que habrá por Irigoyen, por problemas económicos. Bueno, las empresas que estaban desarrollando la obra en aquel momento se retiraron porque no estaban pudiendo cobrar. Se suspendió a la altura de calle Bolivia, habían arrancado desde el cruce de Benigni hasta Bolivia. Se suspendió ahí, volvieron a retomar este año. Repito, una obra muy necesaria, pero incomodísima, sí, para la gente que transita y sobre todo para el que está ahí. ¿En qué beneficia al vecino esa obra? Porque uno por ahí dice ramal norte y no se termina de entender. Evitar problemas, lo que favorece mucho el escurrimiento ante grandes precipitaciones y favorece que la ciudad no se inunde. Todo va hacia el Chuchú, todas esas obras van hacia el problema que tenemos hoy es que tenemos un montón de partes inconclusas. Claro. Entonces, bueno, pero volviendo a lo que me preguntaba, yo detecté el año pasado de que con la gente con la que me empezaba a encontrar ocasionalmente, se quejaba de que nadie había ido a explicarles qué era esa obra, que estaban rompiendo la calle, poniendo tubos por abajo, cuánto va a durar, bueno, cómo va a quedar la calle. Bueno, claro. Entonces, con la información que yo ya tenía, a pesar de que nos costó conseguirla y más allá de que fue una obra que frenó y se estiró bastante en los plazos, bueno, con toda esa información más el compromiso que yo sabía que había tomado Javier de que una vez que esa obra estuviera cerca a terminarse íbamos a volver a repavimentar Irigoyen de manera completa. Es cierto, y te voy a confesar algo, empecé, como se dice, casa por casa, negocio por negocio. Mirá que estamos hablando de Avenida Irigoyen. Conocí negocios que no había advertido nunca que existían. Ahí. Claro, porque fui negocio por negocio solo a eso, a charlar con la gente, a darles la información que el 99% de ellos me dijeron. La charla siempre terminaba igual, que de alguna manera te genera cierta satisfacción porque entendés que estás haciendo algo que de alguna manera ayuda. Y era, bueno, gracias por haberte tomado el tiempo de venir a contarnos qué es esto que estaban haciendo en la puerta. En ese momento yo les conté de qué se trataba la obra grande, pero sobre todo cómo iba a terminar, que es claro, por suerte lo que empezó esta semana, que es la puesta en valor nuevamente de una de las avenidas más importantes de la ciudad. Casi te diría que no sé si la esperaban más ellos que yo a esa, porque a mí cuando me avisaron el viernes que estábamos por arrancar, bueno, me dieron ganas de ir a contarle a todos de vuelta que finalmente ya en muy poco tiempo no van a tener que convivir más con la tierra, con todo lo que implica esa obra. Y bueno, y no va a estar la obra terminada, la de abajo, porque hay un montón de conexiones que no van a estar finalizadas. El objetivo no va a estar cumplido desde el tema de los desagües pluviales. Por suerte, la gente que está haciendo ahora esa etapa de la obra, que es pagada por la provincia, son empresas de pergamino, que hace meses que no cobran, o cobran a cuentagotas. Yo digo que si la hubieran adjudicado una empresa de Gran Buenos Aires... Ya se hubiese ido. Hace meses que se hubiera ido. Sí, yo creo que esta gente tiene un compromiso por el hecho de que es su ciudad y no quisieron dejarnos a mitad de camino. Pero bueno, nosotros vamos a tener Irigoyen terminada, vamos a terminar también el último tramo de Ugarte que no se había conectado porque ahí también faltaba parte de esta obra, pero claramente en este momento no se va a hacer. Lamento que no se termine la obra grande de desagües pluviales porque van a quedar todas esas conexiones inconclusas, pero bueno, por lo menos podemos recomponer Irigoyen. Bien.
Y más allá de esta obra, el sector comercial de esa arteria, ¿cómo la ves? Como todo el comercio, porque aparte en esas conversaciones, más tarde o más temprano, y después que yo contaba lo que quería contar, salían estas cosas de, bueno, el comercio está pasando por un muy mal momento en general. Como decía al principio, el reflejo de lo que está pasando en todas las casas es lo que pasa también en los comercios. Todo el mundo estaba disponible para charlar conmigo, porque rara vez entra un cliente y eso la verdad que es muy difícil para sostener los gastos que implica tener un comercio. Nacho, no sé, Luchi, vos si querés comentar algo, pero estaba pensando en este transcurso de la nota de la otra vez que viniste hasta acá, en otro medio, en otro streaming, te hicieron el recorte en la pregunta que era, bueno, Nacho, ¿qué vas a hacer de acá a 2 años, 1 año y medio? ¿Cuánto falta para las elecciones? Sí, 2 años. Yo termino mi mandato en diciembre del 27. 27. Sí, un poquito más de 1 año y medio. Y lo contestaste sin problemas, como esa vez que habías venido acá. Nada más que ahí, bueno, se viralizó un poco más. Y a otras personas, digamos, dentro del PRO les preguntaron lo mismo y dijeron tal vez, bueno, no es momento de dar definiciones. ¿Cómo argumentarías la postura de haber dicho, sí, yo tengo ganas y no hay problema con que falte? O sea, ¿por qué razón eso no significa desconcentrarte de tu trabajo de concejal? ¿O por qué razón está bien decidirlo con 2 años de anticipación para vos? Bueno, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Primero, a mí no me desconcentra en absoluto de mi trabajo de concejal. Son 2 cosas que van en paralelo. Por otro lado, si bien entiendo que esa objeción, que ayer me la contaban, no la escuché, pero me la contaban, entiendo, trato de interpretarla y entiendo que tiene que ver con decir, che, falta un montón para las elecciones, la gente está pensando en otras cuestiones. Sí, es correcto. Yo no voy a hablarle a la gente de una elección para la que falta 1 año y medio, o un poco más de 1 año por lo menos. Pero a mí me preguntás y vos me conocés, Matías, si vos me preguntás yo te voy a contestar. Sí. A vos, a quien sea. Me parece que esa respuesta la doy en un contexto de algo que está pasando. Nosotros, si bien no está en agenda de la gente, nosotros tenemos un enorme objetivo que es el de cuidar todo lo que se consiguió en la ciudad y sobre todo de garantizar que se siga de esta manera. Yo creo que más allá de las cuestiones ideológicas, nadie puede negar que Pergamino se transformó en los últimos 10 años, desde que Javier es intendente. Y nosotros queremos, por un lado, cuidar todo eso que se consiguió, que es un esfuerzo hecho de todos, y por otro lado, garantizar que nosotros vamos a seguir en la misma línea, en la búsqueda de un Estado eficiente, cada vez más económico para el vecino, que garantice prestaciones de servicio, ejecución de obras. Pero me parece que Pergamino está en un momento histórico donde más allá del contexto general tiene mucho para dar. Entonces, para eso hay que prepararse. Nosotros queremos seguir estando al frente del municipio una vez que Javier termine en el 2027, que ya dijo que él no va a seguir. Y si bien es cierto que por ahí no es una conversación para tener con un vecino, nosotros tenemos que trabajar ese proceso de manera profesional, con tiempo. En lo personal, a mí me propusieron ser parte de esa alternativa, porque Javier, que como te digo es la principal figura política de la ciudad, de los últimos 10, 12 años, ya tomó una decisión de no seguir en ese lugar que hoy ocupa. Y bueno, me propusieron ser una de esas probables opciones, de ser un probable candidato que represente al equipo. Y si a mí me lo preguntás, Matías, yo la respuesta no la voy a esquivar. Creo que a lo mejor ese comentario quiero pensar que tiene que ver con, para mucha gente no es momento de hablar de esas cosas. Bueno, para nosotros sí. Al contrario, creo que sería en parte una irresponsabilidad no hacerlo con tiempo, no hacerlo de manera profesional, que no quiere decir, te repito, que yo me corra un segundo. Acabo de venir a una reunión. Sí. Y no vengo de una reunión de campaña, vengo de una reunión con vecinos. Es decir, no tiene que ver una cosa con la otra. Bien. En estas semanas, la última sesión fue hace una semana, ¿no? La semana pasada. Uh-huh. Fueron entrando proyectos de tu autoría que los habías anunciado. El último fue el de jóvenes menos 25, yo le digo, pero es un poco más amplia la ordenanza. ¿De qué se trata? No se enojen porque podemos ampliarla. Ahora por suerte se aprobó por unanimidad, pero prometo en la próxima ser un poco más abarcativo. Sí, bueno, pero yo también una vez creo que te lo dije a vos, yo hablé de la responsabilidad de legislar. Sí. Uno cuando piensa en una legislación tiene que pensar en que sea posible, en cuál es el impacto económico que eso demanda y a quiénes va a beneficiar.
Creo que no se trata de presentar cuestiones por presentarlas y yo siempre miro el impacto presupuestario que va a tener eso. Entonces trato de buscar el doble efecto, que trate de ser lo más abarcativa posible, pero con un impacto presupuestario razonable. Pero prometo que la próxima voy a ir por lo menos hasta los 30 años. No, la idea era tratar de acompañar a todos aquellos jóvenes que están encarando un primer emprendimiento, a los jóvenes que ya les es difícil porque muchas veces se les exigen en una búsqueda de un primer empleo una cantidad de requisitos imposibles de cumplir. Sí. Bueno, acompañarlos para que los que se animen a emprender, no solo tenemos la herramienta del microcrédito, que lo vamos a ampliar en cuanto a montos y en cuanto a capacidad de alcance, sino también acompañarlos para que por lo menos por un año no tengan que pagar absolutamente nada al municipio y se concentren, que pongan toda su energía a que el emprendimiento crezca. Me parece que ya es lo suficientemente difícil la situación económica como para que nosotros estemos, bueno, dentro de la medida de lo posible, tratar de acompañarlos ahí. Bueno, aparte es una forma de fomentar empleo en la ciudad. Claro, justamente. Más allá de darle un beneficio a los emprendedores. Hoy Matías me preguntabas, ¿cómo hace un municipio para acompañar, para resolver la cuestión económica? Bueno, ahí tenés dos herramientas clarísimas. Entrega de microcréditos para emprendedores y tratar de acompañarlos con distintas medidas de alivio fiscal, tratar de sacarles esa carga para que por lo menos puedan arrancar a desarrollarse. Dos preguntitas en línea. La primera, la del proyecto menos 25. No significa que si uno tiene menos 25 y va a hacer su primer emprendimiento, no tiene que habilitar el lugar, sino es hacer la habilitación sin pagar. No, por supuesto, claro. Va por ese lado, ¿no es? Claro. El tema es que no tenga que pagar todas las cosas que tiene que tributar un comercio habitual. Sí es sacarles esa carga durante por lo menos un año, pero por supuesto el negocio tiene que estar habilitado, tiene que estar en regla. Si un emprendimiento, y esto yo lo dejaría, porque yo pasé en algún momento por ese proceso, lo dejaría como un consejo para emprendedores, sobre todo de menos de 25 años o de hasta 25 años. Si quieren que la cosa vaya bien, háganla de manera seria, correcta, vayan por las vías legales, traten de no saltearse pasos, porque al final del camino eso los va a llevar a un mejor destino, sí. Bien. Y la otra, que me olvidé, que iba en línea con los microcréditos, si hay fecha o si están trabajando en eso. ¿Con el tema de microcréditos? Sí, mira, estuve con Eugenio Petinari, es el director de empleo. Me dijo que ya en los próximos días van a lanzar la nueva etapa para lo que van a ser los microcréditos del 2026. Con esta nueva inyección de dinero, de esos 100 millones de pesos que yo propuse, seguramente van a ampliar no solo los montos, sino el alcance, pero en estos próximos días se lanza el programa para el año que estamos entrando ahora. Bien, interesante. Bueno, Nacho, gracias por venirte hasta acá. Bueno, me gustó más, no entendí que era virtual, pero a mí siempre es un placer venir a visitar. Bueno, no, y fue mucho más nutritiva, más fluida, eso es incomparable. Coincido. Es incomparable. Bueno, Nacho, gracias. Gracias a por ustedes, venir. chicos. Luchi, te saludo y nos vemos el jueves. Ya nos despedimos. Y ya son las 6, hasta ahí. Bueno, Xavi, nos vemos. Chao, chicos, nos vemos. Chao, Luchi. Chau.